23 people were prosecuted. They should not have been prosecuted. Many of them are elderly people. They should not have been prosecuted. This is a great honor to sign this. Este momento ocurrió un día antes de la Marcha por la Vida, pero el hecho no se quedó ahí. Se relaciona con un informe que vuelve a poner en duda cómo opera el sistema de justicia en Estados Unidos, porque detrás de esos indultos aparece una pregunta que no es nueva, pero sí cada vez más visible. ¿El Departamento de Justicia ha aplicado la ley de forma neutral o ha habido criterios que cambian según quién está frente a esa ley? Soy Eduardo Zompa en lugar de Pachi Valencia. Quédese con nosotros en Desde el Capitolio. El 14 de abril, el Departamento de Justicia publicó un documento de más de 800 páginas. No es un reporte menor, es el resultado de una investigación interna impulsada en el contexto del regreso de Donald Trump al poder. Su objetivo es revisar lo que se describe como la posible instrumentalización de agencias federales durante la administración anterior. Y en el centro de todo aparece una ley específica, la Ley FACE, que fue aprobada en 1994. La ley fue diseñada como una norma neutral. Su función es proteger el acceso a clínicas de aborto, pero también a centros de apoyo al embarazo y a lugares de culto. Es decir, en teoría, no debería tomar partido, pero el informe plantea que en la práctica eso no siempre ocurre. Y ahí es donde empieza a tomar forma esta historia. Para entender el contexto hay que recordar la anulación de Roe vs. Wade, ya que esa decisión no solo cambió el marco legal del aborto en Estados Unidos, también reconfiguró la respuesta institucional. En ese contexto, el Departamento de Justicia creó una fuerza de tarea nacional. Su misión era coordinar investigaciones relacionadas con posibles violaciones a la ley FACE. El equipo incluyó a la División de Derechos Civiles, a fiscales federales y mantuvo conexión directa con la oficina del fiscal general. En teoría, funcionó como un mecanismo de respuesta ante incidentes, pero el informe sostiene que dentro de esa operación aparecieron señales de desequilibrio. Aquí aparece uno de los ejes más sensibles. No se trata solo de cuántos casos se investigan, sino de cómo se seleccionan y de qué tipo de conductas reciben prioridad. Según el informe, la fuerza de tarea muestra un patrón. Los grupos pro vida enfrentan más investigaciones, más procesos y más presión legal. Mientras tanto, incidentes contra centros de apoyo al embarazo reciben menos atención. El fiscal general interino Todd Blanche dice que el Departamento de Justicia trabaja de cerca con organizaciones externas que buscan señalar a personas por sus posturas y que esa información luego se convierte en base para investigaciones. El informe no cuestiona la cooperación en sí. Eso ocurre en muchos casos. Lo que cuestiona es la escala y la dirección. Cuando el análisis se muestra en números, la diferencia se vuelve más clara. Durante la administración Biden, el Departamento de Justicia presentó decenas de casos contra acusados pro vida, pero solo procesa 3 casos relacionados con ataques a centros de apoyo al embarazo. El contraste no es menor porque ambos tipos de instalaciones están protegidas por la misma ley, y ese punto es clave. La ley FACE no distingue entre posturas, pero según el informe su aplicación sí termina marcando diferencias. A partir de ahí, el informe desata cuestionamientos como ¿de dónde vienen los casos? ¿Quién alimenta las investigaciones? Es aquí donde podemos encontrar las respuestas a estas preguntas. En primer lugar, son las organizaciones a favor del aborto quienes realizan labores de seguimiento sobre activistas pro vida. Estas organizaciones recopilan información detallada, identifican participantes en eventos, registran datos personales, construyen perfiles y esa información llegaba al Departamento de Justicia, en algunos casos incluso antes de que ocurriera un evento. Es así que la agencia anticipaba escenarios y señalaba posibles violaciones a la ley, y esa información, según el informe, se incorporaba en procesos activos. Esto ocurre con documentos concretos, con listas y con registros detallados. Quizás usted se esté preguntando, ¿todos los actores tenían el mismo acceso al Departamento de Justicia? El informe sugiere que no,
describe una relación directa entre la fuerza de tarea y organizaciones como la Federación Nacional del Aborto o Planned Parenthood. Aquí había comunicación constante, es decir, intercambio de información, coordinación. Mientras tanto, los centros de apoyo al embarazo no tienen ese mismo canal. De hecho, el primer acercamiento formal ocurrió en septiembre de 2022 y ocurrió después de ataques contra esas instalaciones. Incluso dentro del propio departamento se plantearon dudas. Algunos fiscales cuestionan si estos centros deben recibir el mismo nivel de atención y si entran completamente dentro del alcance de la ley. Ese debate interno refleja algo más profundo. No se trata de una diferencia operativa, sino de una diferencia de criterio. En medio de ese contexto, algunos casos empiezan a concentrar atención. Uno de ellos es el de Mark Hawk, un activista provida involucrado en un altercado frente a una clínica. Hawk ofreció entregarse si se presentan cargos, pero el proceso está siguiendo otro camino. Casi un año después, el FBI realizó un operativo en su casa. Ocurrió a primera hora de la mañana con armas y frente a su familia. El caso llegó a juicio y el jurado lo absolvió. Después, Hawk obtuvo un acuerdo económico contra el Departamento de Justicia. El episodio no se quedó como un caso aislado, se convirtió en un ejemplo dentro del informe, es decir, un punto de referencia para ilustrar cómo se ejecutan ciertos procesos. Con esos elementos sobre la mesa, el informe describe el concepto de procesamiento selectivo. Se trata de la idea de que no todos los casos reciben el mismo trato. En 2023, un abogado intentó acceder a datos sobre la aplicación de la ley FACE en años anteriores. Buscó comparar, detectar patrones, pero la respuesta oficial fue que esos registros no existen. Pero el informe dice lo contrario. Señala que sí hay información interna y que incluso se comparte con organizaciones externas. En este punto apareció un detalle revelador. Un correo interno reveló que un funcionario expresó no querer hacer pública la información porque podría generar consecuencias difíciles de manejar. La diferencia no termina en los procesos, también aparece en las sentencias. Según el informe, las penas solicitadas contra acusados pro vida son en promedio más del doble. Entonces, esto quiere decir que no solo se investiga más a los pro vida, también se les castiga de forma distinta. El cuestionamiento llegó directamente al Departamento de Justicia pidiendo una explicación, pero la respuesta fue técnica. La agencia remitió a un procedimiento formal para solicitar información, sin responder al fondo del planteamiento. El informe agregó un último elemento. Durante algunos procesos se intentó excluir a personas religiosas, particularmente cristianos, de los jurados. Eso quiere decir algo más, porque ya no se trata solo de posturas políticas, sino de identidad y creencias, y eso impacta directamente la percepción de la imparcialidad. Con el paso de los días, el Departamento de Justicia ha confirmado la salida de varios funcionarios vinculados a estos hechos, pero más allá de nombres específicos, el informe deja una pregunta abierta. ¿Cómo se mantiene la neutralidad cuando el sistema depende de información externa, decisiones internas y criterios que no siempre son transparentes? La discusión ya no gira solo en torno a una ley, gira en torno a la confianza, a la credibilidad y a los límites del poder dentro del propio sistema de justicia, porque al final la pregunta no es solo qué dice la ley, sino quién decide cómo se aplica y bajo qué condiciones. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde visitar los enlaces de la descripción para mantenerse informado. Soy Eduardo Zompa y nos vemos mañana con más información desde el Capitolio. Buenas noches.